Y pues agradecemos también por esa confianza de que sea yo quien predique esta mañana, comparte una palabra con cada uno de ustedes. Lo hacemos, hermanos, en el amor del Señor y con el objetivo de poder ser de edificación. Y les invito para que abran su Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 39. Vamos a estar leyendo en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 39. En adelante leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hemos orado, hermanos. Pueden tomar su asiento. Y que el Señor añada bendición a su palabra. Estos versículos, amados hermanos, que hemos leído, hablan de un predicador que en su primer sermón se convierte en alrededor de 3,000 personas. ¿De quién cree usted que estamos hablando? Estamos hablando del apóstol Pedro. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en Pedro, lo que se nos viene a la mente en primer lugar fue el personaje que negó a Jesús. El personaje que intentó caminar sobre las aguas, pero que su fe no fue suficiente. Cuando hablamos del apóstol Pedro, no vemos en él un referente de fe y de devoción, sino que vemos un carácter fuerte, un carácter inconstante, y pareciera ser que la percepción que nosotros tenemos del apóstol Pedro no es tan positiva. Y quiero meditar en esta mañana en un tema el cual he titulado Las 3 etapas de Pedro. Las 3 etapas de Pedro. Simón Pedro, amados hermanos, hijo de Jonás, originario de Betsaida y habitante en Capernaum, era pescador de oficio y de profesión junto a su hermano Jacobo. A la luz de la Biblia nosotros vemos, amados hermanos, a el apóstol Pedro, en este caso Simón Pedro, con un carácter fuerte, un temperamento fuerte, impulsivo, como cada uno de nosotros tenemos de cierta forma. Pero sucede algo especial en su vida que lo iba a convertir, amados hermanos, de ser un hombre ordinario a un hombre extraordinario. Y esto, amados hermanos, iba a requerir de un proceso en el cual Dios lo iba a pasar. A través del llamado de nuestro Señor Jesucristo, cuando llega, mientras ellos están pescando, les habla y les dice: necesito que sean pescadores de hombres. Necesito que sean parte de un grupo de hombres que yo voy a elegir y voy a formar y voy a preparar y voy a dotar de poder para hacer una obra especial, y es anunciar el reino de Dios. El apóstol Pedro, amados hermanos, dice la Biblia que dejando sus redes siguió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí empieza la primera etapa del apóstol Pedro. La etapa, amados hermanos, donde él con emoción recibe aquel llamado, recibe aquella invitación de parte de Dios, pero que a la vez él se encuentra con una serie de desaciertos en su vida, lo cual posteriormente le iban a pasar factura. Amados hermanos, cuando nosotros vemos la historia del apóstol Pedro, nos dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 14, versículo 28, que nuestro Señor Jesucristo se les aparece y ellos pensaban que era un fantasma. Pero cuando los discípulos lo ven,
le dice el apóstol Pedro: si tú eres el Señor, permite que yo camine sobre las aguas como lo estás haciendo tú. Y dice la palabra de nuestro Dios que Pedro se baja de la barca y comienza a dar los primeros pasos en el agua. Pero cuando él quita la mirada de Jesús y comienza a ver, amados hermanos, la tempestad grande, las olas grandes, la profundidad a la que él se encontraba, siendo un pescador experimentado, que sabía mucho sobre el mar, que conocía y sin duda alguna podía nadar, él comenzó a hundirse a causa de la duda y comenzó a gritarle y decirle: Señor, sálvame porque me estoy ahogando, sálvame que perezco. Cuando nosotros iniciamos, amados hermanos, en la obra del Señor, iniciamos con todos los poderes. Sí, cuando nosotros somos recién convertidos y recién hemos recibido el llamado del Señor, no nos queremos perder ningún culto. No nos queremos perder ningún ayuno, no nos queremos perder ninguna vigilia, ninguna reunión. Si la silla está limpia, la volvemos a limpiar. Si el florero está acomodado, lo volvemos a acomodar, porque estamos en ese primer amor en la obra del Señor y queremos hacer todo y queremos participar de todo lo que Dios nos tiene preparado. Y creemos muchas veces que en la vida cristiana no van a haber desaciertos. ¿Cómo no, hermanos? Eso le pasa al apóstol Pedro, pero no solamente eso, también Pedro, al ser un hombre impetuoso y quería estar en todo lugar, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿saben qué? Yo tengo que ir a la cruz para poder establecer el camino de redención. Pedro intenta reconvenir a Jesús y le dice: no, maestro, en ninguna forma te acontezca eso. Y viene nuestro Señor Jesucristo y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Amados hermanos, Pedro recibe esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no porque Pedro era diablo, sino porque las palabras que Pedro estaba dando eran unas palabras que no provenían de Dios. ¿Por qué razón? Porque si Jesucristo no iba a morir a la cruz del Calvario, no era posible establecer el camino de la gracia del cual hoy usted y yo estamos disfrutando. Por eso es que el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Qué tal que yo o algún hermano le diga un día a usted de esa forma? Con alguna sugerencia, con alguna opinión. Amén. Nos caemos, hermanos. Aparte de eso, Pedro, en su intención de andar siempre activo en la obra del Señor, él, mientras suben al monte de la transfiguración y Jesús se deja acompañar por ellos, les dice: esto está hermoso, hagamos 3 enramadas. 3 enramadas para todos los que estamos aquí, para que no se vayan de esta gloria. El Señor le dice: la visión que tú tienes acerca de la gloria de Dios no es la que Dios te va a enseñar posteriormente. Las cosas que ahora tú no entiendes, las vas a entender después. ¿Qué estamos viendo a través de esto? Los desaciertos del apóstol Pedro. En ninguna de estas había pegado en el blanco, como decimos. ¿Sabe, amados hermanos? Hay una frase que dice que el que nunca lo intenta, nunca se equivoca. Y eso es cierto. Amados hermanos, yo siento muchas veces más nervios el hecho de pasar a cantar una alabanza que el hecho de predicar. Porque a veces, amados hermanos, yo paso a cantar y de pronto me sale un chiripazo y me sale bien la alabanza. Pero en otras ocasiones no, pareciera que andamos jugando con los músicos. Yo me voy a una nota, ellos se van a seguirme y luego yo me bajo y luego me vuelvo a subir y termina la alabanza y no logramos hacer esa melodía. Pero lo que quiero expresar, amados hermanos, es que si nosotros no intentamos las cosas, nunca nos vamos a equivocar. Es probable que usted un día que le toquen los coros de adoración diga: hermanos, párense sobre sus ojos y abran sus pies y cierren sus pies. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
O cierren sus manos y levanten sus ojos por los nervios que a lo mejor usted tiene en ese momento. Y el que se ríe allá en la silla, amados hermanos, es aquel que nunca se ha equivocado, pero nunca se ha equivocado porque nunca ha tenido el valor de levantarse y venir aquí a entonar una alabanza al Señor. El que se ríe allá en la silla y dice cómo se atravesó la hermana, esa es la hermana que nunca ha tenido el valor de salir de su zona de confort y decir hoy voy a cantar una alabanza al Señor. Al contrario, cuando se la delegan no viene. Yo siempre he dicho, amados hermanos, que muy malo puede ser un cristiano, pero es mejor que aquel que no ha tenido el valor de poner un pie en la casa del Señor. Hay mucha gente que dice, no, dice, yo soy mejor que esa gente, yo voy a ir primero al cielo que ellos. Un momento, quizás nosotros no seamos personas perfectas, quizás nosotros no tengamos todo solventado en nuestra vida, pero el hecho de que estemos aquí intentando servir al Señor y seguir el nombre de nuestro Señor Jesucristo es mejor 1000 veces que quedarse de cobarde allá en el mundo y no venir a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es imposible que un mundano sea mejor que un cristiano, aunque sea todo tibio, hermanos. Porque al menos el que está en la obra del Señor tiene la esperanza de levantarse. Al menos el que está en la casa del Señor, aunque ande en pecado, tiene la oportunidad de escuchar la palabra y esa palabra algo va a hacer en su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Con esto no le quiero decir de que usted no deje el pecado, de que usted no deje la maldad. No, se trata, amados hermanos, de que en nuestra vida haya una mejora constantemente. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, sigue en esta tierra y se deja acompañar de esos hombres. Y llega el momento donde nuestro Señor Jesucristo va a ser arrestado para poder ser llevado al Gólgota. Y viene el apóstol Pedro y sin pensarlo saca su machete. Y dice, saca tu machete que hoy vamos a pelear. Y dice la palabra de nuestro Dios que cuando venían los soldados a tomar a Jesús, él saca su machete y le cortó la oreja a uno de los centuriones, llamado Marcos. ¿Usted cree que a la oreja le apuntó, hermanos? Pedro iba a matar ahí porque el caso de Marcos fue listo y al menos hizo a un lado y solo le pasó cortando la oreja. Pero Pedro iba dispuesto a volarle la cabeza, según él, haciéndole un bien a nuestro Señor Jesucristo. Y viene nuestro Señor Jesucristo y le dice, cálmate, Pedro, porque si yo quisiera que me defendieran, no te lo pidiera a ti, ni se lo pidiera a Juan, ni se lo pidiera a ninguno de ustedes, sino que le dijera a mi Padre que mande un ejército de ángeles y ellos me defenderían. Y Pedro agacha su cabeza, decepcionado, porque parecía de que nada de lo que estaba haciendo le agradaba a Jesús, porque parecía de que nada de lo que estaba haciendo le salía bien. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa forma nosotros, amados hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho dentro de nosotros, qué barbaridad, y yo que no puedo afirmarme? Qué barbaridad, y que yo que por más que quiero dejar este pecado, por más que quiero dejar esta actitud, no puedo, vuelvo a caer una y otra vez en el mismo error. Nuestro Señor Jesucristo en una oportunidad se va a orar y les dice a 3 de sus discípulos de confianza, acompáñenme a orar. Yo siempre he dicho que todos tenemos un círculo de confianza a quien nosotros cuando estamos atravesando un problema le decimos, hermano, ayúdeme a orar. Dice la palabra de nuestro Dios que Jesús tomó a algunos de sus discípulos y se los llevó a orar. Y Jesús estaba en la agonía de la muerte. Y cuando Jesús regresa, los haya dormido. Los haya dormido y les pregunta, ¿no habéis podido orar juntamente conmigo ni tan siquiera una hora? Le dice el Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios que se volvió a ir a orar nuestro Señor Jesucristo y cuando vuelve, los vuelve a hallar dormidos.
y los vuelve a encontrar dormidos. Y es ahí donde el Señor Jesucristo le dice: velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren para que cuando Satanás los quiera zarandear como a trigo, ustedes puedan estar fortalecidos. Qué vergüenza sintió Pedro al saber de que su amigo, su amado Señor, estaba atravesando el peor momento y él se había dormido y no había podido orar por él ni tan siquiera una hora. Yo siempre he dicho, amados hermanos, que cuando el problema es nuestro, queremos que la iglesia no pare de orar por nosotros. Pero cuando el problema lo está pasando otro hermano, nosotros ni nos acordamos. Pero cuando pasa el hermano a testificar así: aquí, hermano, gracias por orar por mí, amén, decimos todavía. Y ni nos acordamos del hermano en la oración. Jesús, amados hermanos, necesitaba ese apoyo de la oración de sus discípulos más cercanos. Sin embargo, ellos se durmieron. Y aquí viene, amados hermanos, lo que viene a desbaratar la emoción de la conversión que el apóstol Pedro estaba viviendo. Y era que cuando Jesús comenzó a decir: el pastor será apresado y las ovejas quedarán dispersas, que se estaba refiriendo a ellos. Que es decir, que en el momento que Jesucristo fuera arrestado, todos ellos se iban a dispersar. Pedro, sacando pecho, le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta las últimas consecuencias. Y estoy dispuesto, le dijo el apóstol Pedro, a entregar mi vida, si fuera necesario, por amor a ti. Ninguno de los discípulos se atrevió a proferir tales palabras, pero Pedro sí lo hizo. Y lo más mal que nos puede hacer sentir en esta vida, amados hermanos, como cristianos, es hacerle promesas a Dios y no poder cumplírselas. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, restáurame esta vez, levántame esta vez, este pecado me tiene atado, este pecado me tiene destruido, por favor levántame, ya no vuelvo a fallar de esta forma? Y a los días volvemos a fallar de esa misma manera. Señor, refrena mi lengua de hablar engaño, de hablar malas palabras, Señor. Y andamos haciendo el esfuerzo por una semana, pero por ahí a la semana nos enojamos y sacamos toda la caja de lustre nuevamente. Y viene a nosotros aquel pensamiento de aquella promesa que le hicimos al Señor, que le dijimos que ya no íbamos a ser más malcriados, que ya no íbamos a ser más engañadores, que ya no íbamos a caer nuevamente en ese pecado, y le fallamos a Dios con esa promesa. Cuando nuestro Señor Jesucristo es apresado, amados hermanos, yo creo de que Pedro de todo corazón quería cumplir la promesa que le había hecho a Jesús. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo era llevado, amados hermanos, por los oficiales, dice la palabra de nuestro Dios que Pedro andaba detrás. Hermanos, todos los demás se habían ido, todos los demás se habían dispersado, pero Pedro, a pesar de su miedo, a pesar de su dificultad, él estaba por ahí, escondidito, pero siguiendo a Jesús, porque dentro de sí él tenía verdaderamente la intención de estar cerca de Cristo. ¿Y sabe por qué Pedro negó a Jesús? No fue por el miedo se dio en ese momento. Pero ¿sabe por qué Pedro negó a Jesús? Porque Pedro estaba ahí y no andaba escondiéndose. Porque Pedro decidió seguir a Jesús a pesar de su miedo, a pesar de su angustia. ¿Cómo lo iba a negar, amados hermanos, algunos de los otros discípulos si estaban más escondidos que a saber qué? ¿Cómo va a fracasar alguien que no está metido en la bendición? ¿Cómo va a fracasar, amados hermanos, alguien que no se involucra en las cosas del Señor? Va a fracasar aquel que lo está intentando. Se va a enfrentar a dificultades aquel que está haciendo el ánimo por servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Se va a desilusionar aquel que todavía se duele de su pecado, pero aquel que ya se acostumbró a vivir en el pecado, él no siente ninguna cosa. Amén. Entonces, Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo porque Pedro estaba ahí. No estaba escondido. No se había alejado. Él estaba ahí. Dice la palabra de nuestro Dios que lo descubren y es ahí donde entra el miedo al apóstol Pedro. Y le dijeron, ese es uno de los que andaban con él. Ese es uno de los que andaban con él. Y él dijo, yo ni siquiera conozco a ese hombre. Y se movió del lugar, pero a pesar de que ya lo había negado una vez, él no se va a perderse, sino que se queda en el mismo lugar, solo se hace para un lado para seguir pendiente de qué era lo que le estaba pasando a su amado. Y por allá lo vuelven a descubrir y le dicen, este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Y él otra vez dijo, yo no conozco a ese hombre. Pero no se fue. No se fue. Era momento de que él saliera, amados hermanos, corriendo. Pero a pesar de su miedo, él se quedó ahí hasta el punto que lo descubren una vez más. Y le dicen, este es uno de ellos porque se viste, porque habla como ellos lo hacen. Hermanos amados, cuando nosotros hemos sido cristianos y hemos gustado de la salvación y hemos gustado de la gracia de Cristo, por más que nosotros digamos allá afuera, no, si yo a veces es que me congrego, la gente sabe de dónde somos. La gente sabe quiénes somos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y él dice, esta vez no solamente lo niega, sino que también lo maldice. Y dice, yo no conozco a este hombre. Y maldijo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se cumple lo que la palabra del Señor le había dicho por boca de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y cantó el gallo. Ese era probable que no era un gallo literal, sino un grupo de vigilantes, y que al hacer cambio de turno sonaban un instrumento y a eso le llamaban el canto del gallo. El hecho es que sonó aquello y Pedro entendió de lo que había pasado en su vida. Y dice la palabra de nuestro Dios que Pedro salió y fue a llorar amargamente. Amados hermanos, Pedro tuvo la etapa donde él intentó seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero a pesar del esfuerzo que él estaba haciendo, no pudo lograr su objetivo. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos pasado por esa situación? Donde en un momento determinado sentíamos un fuego tremendo, un amor glorioso por la obra de nuestro Dios, pero hasta la fecha nos hemos detenido, nos hemos estancado, nos hemos quedado ahí escondiditos porque pareciera ser de que nada de lo que hicimos realmente trajo un beneficio a nuestra vida. Y muchas veces nos quedamos viviendo del pasado y decimos, en el pasado yo veía visiones, en el pasado yo recibía sueños, antes yo cantaba, antes yo oraba, antes yo predicaba, antes yo me gozaba en cada culto, antes yo hablaba en lenguas. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con nosotros? Cuando Pedro, amados hermanos, niega a nuestro Señor Jesucristo, le dolió terriblemente en su corazón. Y llega la segunda etapa a la vida del apóstol Pedro. Y fue la etapa de querer renunciar. Pedro dijo, yo no sirvo para cristiano. Yo no sé por qué Jesús me llamó si yo no sirvo para esto. Todo lo que he intentado lo he hecho mal y he llegado al punto de maldecir al que tanto me ha amado. Amados hermanos, porque si usted es sensible y traiciona a alguien que lo ha amado a usted le va a doler.
Jesús había tenido tanta paciencia de Pedro, lo había cuidado tanto, lo había corregido tanto, y al final Pedro sabe que no estaba correspondiendo al amor de Jesucristo como Jesucristo se lo merecía. Y dijo: la verdad es que yo no soy digno de ser llamado un discípulo de Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido, amados hermanos, rendirnos, dejar de congregarnos, y hemos dicho entre nosotros: yo no sirvo para ser cristiano? Porque cada vez que medio me levanto, me dejo vencer nuevamente por el diablo, me dejo vencer nuevamente por Satanás. Y muchas veces, amados hermanos, desilusionados y a puras penas, a puras rastras, venimos a la casa del Señor decepcionados porque sabemos que no estamos correspondiendo a la gracia de Jesucristo y al amor de Jesucristo como Él se lo merece. Y nos sentimos tan mal, amados hermanos, cuando le hemos fallado a Dios. Yo, cuando le he fallado a Dios, amados hermanos, me he sentido muy mal, y lo único que yo he hecho en mi oración es decirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, yo sé que no soy tu mejor hijo. Señor, yo sé que no soy tu mejor siervo. Señor, yo sé que no soy el mejor cristiano, pero en lo profundo de mi corazón tú sabes, Señor, que tengo el deseo de servirte. Pero en lo profundo de mi corazón, Señor, tú sabes que tengo el deseo de vivir para ti, a pesar de todos mis fracasos. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido renunciar, hermanos? Sí. ¿Cuántas veces no aceptamos los privilegios porque no nos sentimos dignos? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces no nos sentimos dignos de participar en el servicio de la obra de nuestro Dios porque sabemos que nuestra vida es un desastre? Porque sabemos, amados hermanos, que somos débiles a la tentación. Porque sabemos que a pesar de que nos estamos congregando, hay muchas flaquencias y muchas debilidades en nuestra vida. ¿Sabe cuántos cristianos han llegado a este punto, amados hermanos? Y la única alternativa que hayan es la alternativa de renunciar y decir: no me congrego más, no soy cristiano más, yo no sirvo para ser cristiano. Porque muchas veces pensamos, amados hermanos, que este es un lugar para gente perfecta, y eso es lo más alejado de la realidad posible. Yo estoy aquí porque necesito cambiar, y solo no puedo hacerlo, sino que necesito el poder y la misericordia y la gracia de Dios en mi vida, igual que usted. Pedro dijo: yo no sirvo para ser discípulo del Señor. No sirvo. ¿Cuántos pastores, amados hermanos, han entregado su privilegio y han dicho: yo no sirvo para ser pastor? Evangelistas: yo no sirvo para ser evangelistas. Cristianos diciendo: yo no sirvo para ser cristiano. Pedro, dice la palabra de nuestro Dios, que después de esto le dijo a los demás: yo me voy a pescar. Y se fue y tomó una vez más las redes y comenzó a vivir su vida, tratando la manera de borrar el episodio que había tenido con Jesucristo. Sintiéndose indigno, él volvió y tomó las redes y comenzó a pescar nuevamente, como quien dice: lo único que quiero hacer es olvidarme de todo este fracaso que he tenido. Lo único que quiero hacer es olvidarme de la pena que he pasado, y vuelvo nuevamente a mi vida pasada. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer lo mismo muchas veces, hermanos? Queremos guardar la Biblia, engavetarla o regalarla, quemar las camisas manga largas, botar el velo por allá, amados hermanos, y volver a la vieja vida. Porque sentimos que hemos fracasado como cristianos, porque sentimos que hemos fracasado como hijos de Dios. Bueno, si ustedes no lo han pasado, yo sí, hermanos. Gloria al Señor, porque ustedes han estado fortalecidos. Pero llega a nuestra vida cristiana muchas veces ese sentir de decir: me delegaron tal cargo y fracasé como líder, fracasé haciendo esto, fracasé con lo otro, yo no sirvo para esto, me vuelvo al mundo. Y sabe que mucha gente allá está, amados hermanos, pensando que no sirvió para ser cristiano.
Mucha gente que renuncia y dice, es que en la casa me dicen que acaso que no soy cristiano. Cada error que cometo me sacan la iglesia. Cada error que cometo me sacan el evangelio. Y eso es lo más incómodo que uno sufre como cristiano, amados hermanos. Los jóvenes cristianos en la escuela o en el instituto o en la universidad, lo que más nos duele es cuando cometemos una falta y alguien nos dice, y es cristiano, el evangélico. Hermanos, nos pueden decir de todo, pero que nos digan eso nos bajan la moral rapidito. Y nosotros venimos de allá decepcionados y decimos, yo soy una vergüenza para la iglesia. Por mí van a andar hablando mal del evangelio. Por mí van a andar diciendo que la iglesia del llano es una iglesia mundana. Por mí van a andar diciendo de que en la iglesia del llano solo hipócritas van. Mejor ya no voy. Y muchos se han quedado de esa forma, hermanos. Porque se han sentido incapaces de poder corresponder al amor de Dios en sus vidas. Pedro va y toma sus redes y comienza a pescar. Vuelve a su vieja vida, queriéndose olvidar del maestro. Pero mire qué lindo, amados hermanos. Y esto es lo que más yo amo del Señor. Que aunque nosotros querramos olvidarnos de Dios, Dios no se olvida de nosotros. Que aunque nosotros, amados hermanos, seamos infieles, dice la palabra, que Él permanece fiel. Si hasta el día de hoy estamos en pie, no es porque hemos cumplido a cabalidad las cosas del Señor, sino porque Él ha sido fiel. Y todas las veces que nosotros hemos querido renunciar, Él nos ha llegado con una palabra y nos ha dicho, seguí adelante, vas a mejorar, vas a ser un mejor cristiano, vas a ser alguien especial en mi obra. Y Él nos vuelve a recoger. Hermanos, si de nosotros se tratara, ninguno de nosotros estuviera aquí. Si de nosotros se tratara, ninguno de nosotros tuviera la fuerza suficiente para perseverar. Pero el detalle es que grande es el amor de Jesús, que cuando nosotros ya no queremos seguir, nos manda que nos visiten las hermanas, o nos visite el pastor, o escuchamos un mensaje por la radio, por las redes sociales, y a través de eso Él nos vuelve a buscar, Él nos vuelve a llamar. Pedro se creía inútil. Pedro se sentía incapaz de poder servir al Señor, pero nuestro Señor Jesucristo sabía el potencial que había en Pedro. Porque Él no estaba viendo lo que Pedro era en ese momento, sino que Él estaba viendo lo que Pedro iba a hacer más adelante. Quizás tu vida, mi estimado hermano, mi estimada hermana, actualmente es un desastre, no tiene sentido, pareciera ser que es un fracaso, pero dale la oportunidad de que Jesucristo te vuelva a encontrar, porque Él no está viendo tu condición ahorita, Él está viendo tu condición después. Él no está viendo, amados hermanos. Yo sé que Dios no me vio en aquel momento quién yo era antes de volver a sus brazos. Porque si Él me hubiera visto y hubiera valorado mi condición, de acuerdo a eso Él no me hubiera llamado. Pero yo sé que Él no me llamó de acuerdo a mi condición antes, sino que Él estaba viendo y sigue viendo cosas grandes para mí. Pedro se fue a pescar. Pedro se fue a pescar. Después de que Jesús le había dicho, mientras Pedro hizo una confesión, cuando Él preguntó, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Unos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Juan, otros dicen que aquí, que allá. ¿Y ustedes quiénes dicen que, quién creen ustedes que soy yo? Le dice el Señor. Y vuelve Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice una palabrita que es extraordinaria. Le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro. La bienaventuranza, amados hermanos, implica ser digno de una felicidad genuina. Si usted es bienaventurado de parte del Señor, usted es digno, no merecedor, digno de una alegría genuina. Dios le había hecho una promesa a Pedro. Le dijo, tú vas a ser feliz.
Pero Pedro no estaba siendo feliz, Pedro estaba decepcionado, Pedro estaba en el mundo otra vez, por decirlo así, y sin intención de acercarse a Jesús. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? La bienaventuranza que nosotros tenemos es el gozo de nuestra salvación. Y lo único que le puede quitar a usted el gozo de la salvación es el pecado en su vida. Sí. El salmista David, en su oración, después que ha pecado delante de la presencia del Señor, él dice unas palabras importantísimas. Él dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Porque toda la alegría que el mundo tiene es temporal. Todo el gozo que el mundo puede ofrecer es temporal. Pero la alegría, el gozo, la felicidad que tiene Dios es permanente. La felicidad que el mundo ofrece es de acuerdo a la situación. Si hay comida, estoy feliz. Si hay dinero, estoy feliz. Pero la felicidad que Cristo ofrece, amados hermanos, no está basada en la circunstancia. Usted puede estar velando a un familiar y cantándole alabanzas al Señor, y la gente no entiende eso. ¿Qué pasa? Que los cristianos, cuando se muere alguien, hacen un culto. Lo que pasa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llena el corazón del cristiano. Pero ese gozo y esa paz se va cuando nosotros nos volvemos practicantes del pecado. Jesús le había dicho a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, es decir, digno de una felicidad genuina eres, Pedro. Pero Pedro no estaba feliz. Pero Jesús, cuando resucita, amados hermanos, hace algo especial, algo maravilloso. Yo quiero que lo leamos juntos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el último capítulo de ese libro. Marcos capítulo 16, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Jesús, después de haber resucitado, a las mujeres que lo habían encontrado les dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Se fija algo especial aquí? Él dice: vayan y díganle a sus discípulos. Y aparte dice: y a Pedro. ¿Por qué razón? Porque Pedro ya no sentía parte de los discípulos. Porque Pedro ya no se sentía del grupo. Él dijo: yo no sirvo para esto. Si Pedro todavía se hubiese consentido parte de los discípulos, él no hubiera tenido necesidad de hacer la acepción y decirle: vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro. No, él solo hubiera dicho: vayan y háblenle a sus discípulos. Pero Pedro ya no se sentía parte de los discípulos por la traición que le había hecho a Jesús. Pero sin embargo Jesús, amados hermanos, le dice: háblenle a los discípulos y a Pedro. ¿Cuántas veces nosotros ya no nos consideramos parte de este redil? Pero el Señor vuelve a hablar a la iglesia y al Dubí. Sí. Sí. Vayan y díganle que Él estará en Galilea y ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver como se los prometió. Y dice la palabra de nuestro Dios que estaban pescando, que estaba Pedro, amados hermanos, pescando, y Jesús los fue a buscar hasta ahí. Yo no sé cuántos de nosotros alguna vez hemos estado caídos, hermanos. Yo una vez he estado caído. Y desde entonces no me he vuelto a caer, gracias al Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado caídos? Y no somos nosotros los que tomamos la decisión de decir: hoy voy a ir a congregarme. Sino que toca que alguien más nos vaya a buscar, nos vaya a rogar. Cuando, amados hermanos, pareciera ser que Jesucristo es el que necesita de nosotros,
Y no es así, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Fue Dios el que fue a buscar a Adán. Y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? En vez de ser Adán el que corriera a Dios y decirle, Dios, te fallé, perdóname. Fue Jesús el que fue a buscar a Pedro y no Pedro el que fue a buscar a Jesús. Fue Jesús el que fue a buscar a Alduví y no Alduví el que fue a buscar a Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Usted no diga que usted buscó al Señor. Fue el Señor que lo buscó y el Señor lo encontró nuevamente a usted. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Y Pedro, amados hermanos, estaba por allá pescando. Cuando le dice, muchachos, tengo hambre. ¿Han pescado algo? No hemos pescado nada, le dice. Y él les dice, echen la red una vez más. Y dice la palabra de nuestro Dios que la red se llenó más o menos de 136 peces. De los grandes, hermanos. De los que pesan 4 libras cada uno. Amén. Que tanto era, amados hermanos, la cantidad de peces que técnicamente la red tuvo que haberse rompido. Ya me pasó el del diputado. La red tuvo que haberse roto. Técnicamente. Pero como se trataba de un milagro, el Señor prepara todo con relación, amados hermanos, al milagro que Él va a hacer. Y dice la palabra de nuestro Dios que la red no se rompió. Y cuando vieron el milagro, gritaron, es el Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios que Pedro estaba casi desnudo. Y cuando dijeron, es el Señor, se tiró al agua. Porque le dio vergüenza. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos corremos del Señor cuando sabemos que andamos desnudos delante de su presencia? Amén. Si escuchamos que alguien por ahí está dando profecía, nos alejamos rapidito porque no vayan a hacer que me destapen lo que ando yo en mi corazón. No vaya a ser que destapen las cosas que yo ando en mi vida. Cuando nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios, amados hermanos, nosotros no queremos estar cerca de Él, queremos estar lejos de Él. Queremos estar lejos de Él. A mí me gusta, hermanos, compartir con ustedes las vivencias que yo muchas veces tengo para fortalecernos en el Señor. Yo recuerdo que yo estaba todavía allá en el Platanar y tuve un sueño, amados hermanos. Yo me había descuidado un poco de mi vida espiritual, de oración, de la búsqueda del Señor, y me había quizás enfocado más en la parte técnica de las Escrituras. Y yo tuve un sueño, amados hermanos, que me tocaba predicar un domingo en la iglesia. Pero yo me veía, amados hermanos, que tenía la Biblia en la mano, que tenía el sermón escrito, pero que estaba sin camisa. En el sueño. Y yo sentía una angustia porque yo tenía la Biblia, tenía el mensaje, pero sentía pena el saber de que estaba sin camisa y que yo sin camisa no podía subirme a predicar. Yo no necesité, amados hermanos, que alguien me lo dijera. Yo entendí que el Señor me estaba diciendo que mi vida espiritual no andaba bien. Porque sabe, amados hermanos, mucho podemos saber de la palabra de nuestro Dios, pero si la presencia de Dios no está en nuestra vida, hablemos lo mejor que podamos hablar, hablemos lo más bonito que podamos hablar, pero si la presencia de Dios no está respaldando esa palabra, no tiene la misma efectividad. Y yo sentí una vergüenza en el sueño, hermanos. Y ya no digamos Pedro, que estaba en persona viendo al Señor, y cuando dijeron, es el Señor, Pedro, como estaba casi desnudo, se tiró al agua escondidito. Y le decía, mira Juan, alcánzame la ropa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alcánzame la ropa porque ya vino el Señor. El día que Cristo venga por su iglesia no va a haber tiempo de buscar la ropa espiritual. Es ahora que hay que vestirnos para el Señor. El día que Cristo venga, amados hermanos, muchos van a decir, ¿y será que todavía hay tiempo? Ya los hermanos se fueron y yo no estaba preparado para irme en el rapto. ¿Será que todavía me puedo alistar? No, el Señor te halló desnudo.
Es ahora el tiempo donde nosotros necesitamos arreglar nuestras cuentas con Dios y estar bien con Dios. Y después de que Pedro se viste, se acerca al Señor. No crea usted que iba con una sonrisa Pedro. Pedro iba cabizbajo porque sabía lo que había hecho. Cuando nosotros hemos hecho una falta a nuestros padres, no llegamos así sonrientes, sino que llegamos calladitos a la casa, y que si no se dan cuenta que ya llegué, mejor, porque sentimos que papá o mamá nos está esperando con el cincho para poder castigarnos por el error que hemos hecho. Pedro no crea que llegó feliz y dijo: ¡es el Señor! No, le tocó salir del agua porque no tenía de otra, y se quedó a lo mejor lejos por ahí, no sintiéndose digno. Pero el Señor no le dijo nada, sino que aquella mañana comieron, bendicieron aquel pan, bendicieron aquellos peces y comieron. Y después lo llama a solas y le dice: Pedro, vení. Pedro, veniles. Lo llamó a solas y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro, quizás así como yo estoy en este momento, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le vuelve a preguntar y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero no le bastó la segunda vez, porque ¿cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Y Jesús lo iba a restaurar esas 3 veces. La palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Y le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció en lo más profundo de su corazón, porque él a lo mejor pensó: ¿será que el Señor está dudando de que lo amo? Y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que fallé. Señor, tú sabes que te negué. Señor, tú sabes que en la barca me faltó la fe. Señor, tú sabes que fui muy impetuoso cuando le corté la oreja a Marcos. Pero Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Hermanos amados, hay algo que nosotros debemos de preocuparnos en nuestra vida, y es de que en lo profundo de nuestro corazón haya un amor sincero por el Señor. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? Si hay amor en lo profundo de nuestro corazón, dice la palabra de nuestro Dios, que el amor cubrirá multitud de errores, que el amor cubrirá multitud de faltas, que el amor cubrirá, amados hermanos, multitud de fallas. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Lo restauró, amados hermanos. De esa forma lo levantó. De esa forma le estaba diciendo: Pedro, yo sé que fallaste, pero yo te vuelvo a meter una vez más al redil. Hermano, el Señor lo sabe todo. Usted puede engañar al líder, usted puede engañar al pastor, usted nos puede engañar a toda la congregación, pero el Señor lo sabe todo de usted. Hasta lo que usted no sabe, Él lo conoce. A Dios, amados hermanos, no hay que apantallarle, porque Él los conoce tal y como somos. Es mejor serle sinceros a Dios y decirle: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo no he sido un buen cristiano. Hoy es el día que nosotros seamos sinceros delante de la presencia del Señor y le digamos: Señor, tú sabes que yo no he sido el siervo que tú has querido que yo sea, pero sabes que en lo profundo de mi corazón hay un amor por ti. Ayúdame a hacerlo. Y Dios lo restaura, amados hermanos. Y viene la tercera etapa, y con esto vamos a finalizar. Este es el mensaje de esta mañana. Pedro necesitaba algo especial para ya no fracasar. Que usted y yo necesitamos para que nuestra vida cristiana sea una vida en victoria. Y es ser llenos del Espíritu Santo.
Jesús le dice a Pedro y a todos sus discípulos: váyanse a orar, váyanse al templo y permanezcan ahí hasta que el Espíritu que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia descienda sobre todos ustedes. Descienda sobre todos ustedes. Dice la palabra de nuestro Dios que ellos se fueron al aposento alto. Hasta hay una alabanza: en un aposento alto con unánime fervor. Más o menos eran aproximadamente 120. No era que solamente esos habían llegado, sino que muchos habían llegado, pero se habían cansado de esperar. Y los que estaban a ese momento eran más o menos 120, dentro de los cuales estaba Pedro y todos los demás discípulos. Cuando de repente dice la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 2, que del cielo descendió sobre ellos algo como parecido a una llama de fuego, y se sintió, amados hermanos, un viento fuerte que sacudió toda la casa, y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas y comenzaron a danzar y comenzaron a sentir la presencia de Dios y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y el pasaje bíblico que leímos al principio habla de Pedro, y nosotros no creíamos que hablaba de Pedro. Pero es que ya no habla de Pedro el ordinario, sino que habla de Pedro el extraordinario, después de haber recibido la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu en su vida. Hermanos, si usted quiere que su vida no sea una vida fracasada, necesita ser lleno del Espíritu Santo de Dios en su vida. Sin lugar a duda, amados hermanos, esto es esencial para servir verdaderamente al Señor. ¿Qué dijeron los apóstoles al pueblo cuando se quejaban porque ya no repartían el pan como era? Ellos dijeron: busquen dentro de ustedes varones con varias cualidades, pero dice una cualidad específica: varones llenos del Espíritu Santo, que eran los diáconos. Y el trabajo de los diáconos no era predicar, el trabajo de los diáconos era servir repartiendo el pan. Muchas veces creemos que la labor de los diáconos de la iglesia no tiene sentido espiritual. Pero los diáconos que se eligieron en el pueblo de Israel, en la iglesia primitiva, estaban llenos del Espíritu Santo. Porque solamente llenos del Espíritu Santo es que podemos servir verdaderamente al Señor. Y yo no sé, amados hermanos, y sin ningún prejuicio, a mí me gustaría saber cómo ven esto los unicitarios. Dice la palabra de nuestro Dios que estaba Esteban en el concilio presentando defensa, y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y vio los cielos abiertos, y en los cielos abiertos vio a Dios y al Hijo de Dios que estaba sentado a la par de él. Si solamente es una persona, ¿cómo explican esto? Esteban en la tierra estaba lleno del Espíritu Santo, y aparte de eso ve el cielo abierto y ve a Dios y ve a Jesucristo sentado a la par. Lo que nosotros creemos no es una fábula. Lo que nosotros creemos es la esencia de las Escrituras. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo de Dios al servicio de la iglesia. Otra prueba irrefutable, amados hermanos, es cuando el evangelista Felipe se fue a Samaria a predicar. Dice la palabra de nuestro Dios que recibieron la palabra, recibieron a Jesús y fueron bautizados. Pero que después fue necesario que los apóstoles llegaran para que les pusieran manos y recibieran al Espíritu Santo. Es que sabe algo, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos un sello espiritual. La presencia del Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero la llenura espiritual es diferente. La llenura espiritual, amados hermanos, es que nosotros permitimos que el Espíritu Santo se desarrolle dentro de nosotros en todo su esplendor.
Porque nosotros podemos andar el Espíritu de Dios en nuestra vida, pero lo podemos andar constrictado, entristecido, apagado. Pedro, amados hermanos, necesitó que la llama del Espíritu de Dios se encendiera en él para tener la valentía de predicar el primer sermón, en el cual, dice la palabra de nuestro Dios, se convirtieron alrededor de 3,000. Pedro, amados hermanos, tenía el mismo cuerpo. Pedro tenía el mismo físico. Lo que lo hacía diferente era que la gloria de Dios había descendido en él. Si usted, amado hermano, si usted, amada hermana, quiere que su vida sea diferente, ya no quiere ser un cristiano a media, ya no quiere ser un cristiano, amados hermanos, que no agrada al Señor, pues déjese llenar de la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. No hay otra forma. Usted puede saber mucha Biblia y pecar sabiendo mucha Biblia. Usted puede saber muchos cánticos y pecar sabiendo muchos cánticos. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, a usted le va a dar vergüenza pecar. Usted va a reprender el pecado con todas sus fuerzas. Debemos, amados hermanos, anhelar en nuestra vida lo que hizo que Pedro fuera un hombre exitoso. Sí, debemos anhelarlo en nuestra vida. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque de lo contrario, nuestra vida no va a cambiar. Nuestra vida va a ser una vida sin compromiso. Nuestra vida va a ser una vida sin devoción genuina delante de la presencia de Dios. Pero Dios está diciendo: al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muchas veces anhelamos. El día que hicimos el ayuno con el hermano pastor y otros hermanos, él estaba citando que en aquel tiempo habían sanidades, en aquel tiempo habían liberaciones, amados hermanos. ¿Y por qué no está sucediendo esto hoy en la iglesia? No es porque el Dios que nosotros servimos ha cambiado, es porque nosotros nos hemos acomodado. Es porque nosotros ya no queremos disfrutar y ya no queremos desarrollar en nuestra vida esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Hermano amado, si te sientes que ya no sirves en la obra del Señor, si te sientes que ya no vas a seguir, la solución no es apartarse de Dios. La solución es buscarle más y pedirnos que Él nos llene de su Espíritu. Este es el mensaje, hermanos, de esta preciosa hora. Mi hermano Simeón, que está dirigiendo, queda con nosotros. Dios les bendiga.